Bueno, la tragedia del lunes ha afectado toda la vida Política, política, económica y social de social, la República Dominicana y ha hecho sí, posponer agenda. sí. Una de esas posposiciones tiene que ver con la selección de los integrantes de la Cámara de Cuentas, que se esperaba se produjera ayer Exacto, en el Senado de la República, correcto. porque ya han sido evaluados Ujú, los casos, las personas que han sido propuestas por la ujú, Cámara de Diputados sí. internas, y ya lo que se esperaba era que eso fuera un paño con pasta, como dice, que iba a pasar, se iba a conocer. Se pospuso, no sabemos si hoy va a sesionar el Senado, No, como posiblemente no, diputado, porque fue la sesión de ayer la que suspendieron, claro. Pero como hay una pero la declaración de situación queda duelo, bien difícil sí. y además cada vez que pasa el tiempo, Millicent, eh, la tragedia se agranda, Ay, porque sí. uno no se imaginaba en principio que eran Ujú, tanta gente claro. las que estaban allí y las que habían muerto o Ujú, resultado heridas. ay, sí. Y estamos ahora en un momento de incertidumbre porque no sabemos cuándo va a aparecer un cadáver, cuándo alguien de los que está heridos También va a podría fallecer. fallecer. Que eso pasa, mira, hay Claro, un pelotero muy conocido, Octavio Dotel, sí murió y ya en él estaba ahí adentro. Yo vi cuando sacaron a Octavio, lo sacaron vivo, lo montan en la mm, ambulancia y la ambulancia arranca y luego como a los 40 minutos nos informan que falleció, sí, pero sí, yo vi cómo lo sacaron vivo. Entonces, sí, sí, el que rescaten a alguien con vida tampoco, muy lamentablemente, no es certeza de que sea una persona que pueda. El caso también de la gobernadora sí. de Montecristi, que falleció, Nelcy Cruz. O Era sea, hermana ella, de un pelotero también. sí, justamente, Sí, sí. sí, sí. Y ella fue rescatada con vida, sin embargo, falleció tras recibir atención médica. O sea, la verdad que es una tragedia de marca mayor. Un diseñador, Martín Polanco, muy conocido también en el ambiente cultural de República Dominicana, y también falleció. O sea, es increíble la Es magnitud. increíble. Sí, Bueno, entonces uno de los temas que se ha pospuesto es ese, sí. el El de del la elección Congreso Nacional, de que la Cámara incluía de que Cuentas. había bastantes expectativas con relación a Sí, ese acontecimiento. El gobierno también se ha centrado en las labores claro. de búsqueda. Ayer el presidente Luis Abinader, Sí, ayer. ayer, sí, fue Sí, ayer, ayer, es que el día fue tan largo, fue tan compañero. largo, fue largo, fue largo. Sí, pero fue ayer. Habló también de algunos temas, pero ninguno Sí. trascendieron No es que como esto. El tema haitiano se ha replegado. replegado porque ese era el tema. Estaba en primera línea el tema haitiano. Estaba ese el tema, sí, Sí. así es. Aunque se siguen hablando muchos elogios a la medida que ha anunciado el presidente por parte de distintos conglomerados nacionales, pero bueno, hay, hay temas ahí con relación a eso. Mire, si en el campo internacional, para los medios de comunicación, es obvio que eso no sea lo principal, pero en el campo internacional siguen las incertidumbres, los problemas a nivel casi de todo el mundo por la política que está implementando el nuevo presidente de los Estados Unidos. Nuevo ya tiene 3 meses, pero eso es nuevo Sí, todavía, se, ¿verdad? se, se siente como un año. Donald Trump, específicamente centrado en los aranceles. Sí, ese es su tema. Los aranceles quiere decir los impuestos a las importaciones de bienes y servicios por parte de los Estados Unidos. Entonces, como Estados Unidos está elevando los impuestos a la mercancía que necesita internamente su población, pues los otros países que tienen vínculos comerciales con los Estados Unidos están respondiendo de la misma manera, especialmente los países grandes. China le ha dicho que no se va a intimidar porque China ya le respondió aumentando los aranceles en la misma proporción que lo ha hecho Estados Claro. Unidos. Entonces Donald Trump amenaza con elevar los 50% más todavía de lo que se ha planteado. Claro. Dice, no nos vamos a intimidar. Sí. Si vienen nuevas medidas, nosotros también. Van a Pero el responder. tema de esto, y nosotros, los ciudadanos y las ciudadanas, ¿Dónde quedamos? ¿dónde quedamos? Bueno, lo que dicen todos los expertos en la materia es que nos preparemos
porque vendrán procesos inflacionarios muy altos. Sí. Y una recesión económica, y probablemente una crisis económica de magnitudes que no podemos predecir. Claro. Por el momento, si continúa esta guerra comercial, como ha sido bautizada la situación actual en los mercados internacionales. Sí. De entrada a mí me llama la atención porque estamos viviendo un cambio de política económica a nivel mundial. El tema de los aranceles se supone que era una época pasada, siglo XIX, principios del siglo XX, era cuando todavía se validaba el tema de los aranceles. Después de ahí el mundo fue evolucionando al libre comercio. Y de hecho organizaciones como la OMS justificaban su existencia en ese paradigma. Entonces, de entrada me llama la atención ese cambio de política y que lo esté haciendo el presidente de un partido conservador, como es el presidente Donald Trump. Sin embargo, Adalberto Grullón, la mala noticia es cómo esto abona incertidumbre. Fíjate que los mercados internacionales, después que Donald Trump anunció estas medidas, han estado en rojo, o sea, se han desplomado. Sí. Y dicen por ahí que el dinero es cobarde. Entonces esto obviamente va a tener repercusión en todo lo que tiene que ver con inversión extranjera. Y a países como República Dominicana nos tocará. A mí me llama la atención porque la reacción que he visto hasta este momento de las autoridades ha sido como una reacción muy conformista. Inclusive el presidente Luis Abinader en la semanal se le preguntó sobre esto y él decía, porque República Dominicana ha sido de los países que menos se le ha tocado. Pero le ha tocado un 10%, compañero. Mal de mucho consuelo de tonto. Exactamente, Dicen. mal de mucho consuelo de tonto. Entonces ahí como que siento cierto conformismo. Pero vamos a ver, porque en el caso de República Dominicana esto va a impactar, por ejemplo, el tema de zonas francas. Bueno, las exportaciones El nuestras tema a los de, Estados Unidos. exactamente, la misma producción agropecuaria, Claro. con productos como café, cacao, Sí, tabaco, en el tabaco que hemos tenido. Tabaco que lo exportamos mucho. Y que ha tenido unos números en los últimos años increíbles. Entonces, hay un impacto, sea un 10, sea un 20, o sea, hay un impacto de entrada y yo creo que eso debería de llamar la atención. Bueno, hay esa situación. El petróleo ha estado bajando. Sí, eso es positivo. Óiganme ustedes, damas y caballeros, el petróleo casi siempre baja cuando la economía mundial está en recesión. Claro, o sea, de entrada es positivo, pero un indicativo de algo Para peor. nosotros, exactamente, que no producimos petróleo, que no vendemos petróleo, Sí. eso es positivo. Pero imagínate el mundo productor de petróleo y comercializador de petróleo, Claro. cuando se le desploma esta industria. Mira. Y ¿por qué se desploma? ¿Por qué se dice que se asocia a las dificultades económicas? Porque el petróleo baja cuando se compra menos. Exacto. Cuando aumenta la demanda, aumenta el petróleo. ¿Y cuándo se compra menos? Cuando las industrias operan menos. Claro. Y cuando hay incertidumbre, como el caso actual. Entonces, eso es lo que está pasando. Para la República Dominicana, ese sí es un ingrediente positivo, porque la factura petrolera lesiona mucho el bolsillo de las arcas nacionales, ¿verdad? Sí. Definitivamente que sí. Pero hay problemas serios con esto de los aranceles. Y en medio de esto nos hemos olvidado también de las dos guerras. Ay, sí. La de Ucrania, que Trump decía que en 24 horas después de él asumir el poder, eso iba a quedar resuelto. Y mira, ya van 3 meses y tanto, y no se ha resuelto. Y la otra es la guerra de Gaza. Ay, señores, los medios televisivos y escritos de los Estados Unidos se han olvidado de eso. Y casi no reseñan, y si reseñan es la versión de Israel. Pero los medios europeos están repletos de noticias trágicas, de masacre otra vez en la Franja de Gaza, de atrocidades contra un pueblo totalmente indefenso. Indefenso e inocente. Inocente, que no tiene nada que ver con... Sí, porque de hecho las víctimas pasó en la ofensiva anterior y está pasando después que se reanudó el conflicto. O sea, las principales víctimas de Alberto son mujeres, niños y personas envejecientes. Y fíjate que todo parece indicar que la Organización de las Naciones Unidas será la gran perjudicada. Fíjate, todas las entidades internacionales del sistema de Naciones Unidas
están prácticamente inactivas, Claro. acorraladas, porque Estados Unidos, con Trump a la cabeza, está retirando su financiamiento a los órganos que ellos consideran que no les benefician. Claro. El caso de la OMC, que es la Organización Mundial del Comercio, toda su política se ha desboronado. Claro. Una nación barre con una política que se construye durante décadas Así es. y se construye de manera colectiva. Exactamente. Pero- Pero motivada inclusive por esa nación. Claro, Porque Estados y- Unidos fue el principal interesado Y dos, en los tratados de libre dos o comercio. tres naciones, cuando vino la crisis de la pandemia, Ay, del claro. COVID, 2 o 3 naciones dijeron adiós Organización Mundial de la Salud OMS. y adiós Organización Panamericana de la Salud. OPS. Aquí va lo que nosotros digamos. Y así fue. En La primera práctica. vacuna para nosotros, la segunda vacuna para nosotros. para Y nosotros. la Y tercera. después se aparece, hablamos de distribución. Claro. Y nunca apareció. de Y la hecho, OPS, que tenemos un plan, que mire cómo es la cosa. ¿Plan de qué? la OPS por un lado y la OMS y la política de Oye, esos pero países Naciones por Unidas otro. está fea para la foto. No puede intervenir en la guerra de Ucrania, no puede intervenir en la guerra de Gaza, no puede intervenir en Haití, no resuelve nada en Exacto. Haití. Para nosotros citar un ejemplo Sí, cercano. cercano a nosotros. ¿Qué va a pasar con este mundo hoy sin árbitros, sin espacio de interlocución? Sí, Porque parece que hacia ahí es que vamos. sí, cierto. Miren, si vamos a pausar Sí, y a regresar, ya Altagracia Paulino está aquí, soy la dueña de los miércoles. de los miércoles, y vamos a tener que hablar de muchos temas con ella. De acuerdo.